Tengan un cordial saludo, nosotros somos Juan David Sarmiento y quienes habla Cristian García. El fin de este video es familiarizar a las personas que tengan conocimientos teóricos sobre las comunicaciones digitales con el uso del modelo de capas, mediante la simulación de un sistema de comunicaciones digitales. Ustedes seguramente habrán escuchado o leído acerca del modelo OSI o modelo de capas, pero es bastante difícil entender qué es simplemente con su definición. Entonces en el transcurso del video intentaremos explicárselo a través de la simulación de un sistema móvil básico en Simulink. Bueno, ya realizado el montaje de nuestra capa física, de nuestra primera capa, vamos a revisar si quedó bien diseñada. Para este caso vamos a tener un ancho de banda del transmisor de 300 kHz, una ganancia de 10, un ancho de banda del canal un poco mayor al del transmisor con el fin de evitar problemas, una potencia de ruido de 0.01, una atenuación de 10 y un receptor con una ganancia de 10, una rata de bits ajustable que depende de la señal que vamos a transmitir, un atraso también que podemos utilizar con el fin de lograr que el muestreo que se hace en el receptor esté centrado en los pulsos y que no vaya a estar muy en el borde de alguno con el fin de evitar errores. Este bloque más es simplemente un bloque para revisar nuestro diagrama de ojo. Entonces lo que vamos a hacer es enviar una señal binaria y vamos a ver qué recuperamos. Vamos a simular. Entonces, con el diagrama de abajo podemos ver que la señal estaba trazada. Una buena técnica es hacer que el atraso de la señal sea igual a un múltiplo entero del periodo de una muestra o un pulso, pues, con el fin de evitar errores en el receptor. Entonces vamos a corregir eso. Como puedo observar en el diagrama, el atraso es alrededor de 125 microsegundos. Vamos a volver a simular. Bueno, está correctamente atrasado. Podríamos suponer eso. Vamos a ver nuestro osciloscopio. Va a aparecer la señal que estamos recuperando es igual a la señal que estamos transmitiendo. Sin embargo, vamos a verlo más detenidamente. Bueno, efectivamente la señal transmitida es igual a la señal de recuperada, a excepción, la diferencia es simplemente el atraso entre ellas. Entonces ahora vamos a continuar con el montaje de nuestra segunda capa, montaje de la capa de modulación PCM. Bueno, ya se realizó el montaje de nuestra segunda capa, la capa PCM. Vamos a realizar el mismo procedimiento anterior para revisar si quedó correctamente. Una de las características importantes del modelo de capas es que yo puedo probar capa por capa, es decir, yo puedo desconectar en este caso la capa física y probar solo la capa PCM y debería funcionar correctamente. Vamos a revisar. Y efectivamente la señal transmitida, que es esta, es igual a la señal recuperada. Entonces esto nos indica que la capa está funcionando correctamente. Ahora vamos a hacer el acople con la capa física. Para realizar estas pruebas se está utilizando un generador de señales que es discreto tanto en tiempo como en amplitud. Entonces ahora vamos a probar la unión de las capas, pero nos encontramos que el retardo entre la señal recuperada y la señal recibida es alrededor de 15 microsegundos. Entonces necesitamos corregir esto y también tengamos en cuenta que necesitamos que el retraso para que funcione la capa PCM correctamente debe ser un múltiplo entero del símbolo. Entonces el atraso es de 15 microsegundos, pero es el atraso un bit. Entonces necesitamos atrasar la señal lo suficiente, que sería los 15 microsegundos del bit más el retraso
de 7 bits más que formarían el símbolo. Y cada bit tiene un tiempo de 30 microsegundos, entonces sería 30 microsegundos por 7 más los 15 microsegundos anteriores. Vamos nuevamente a revisar. Ahora sí el ojo está centrado, entonces debería funcionar correctamente. Vamos a revisar. Funciona correctamente. Ahora vamos a ver dos señales más, las señales que encuentran en estos dos puntos, que también que son la unión entre la capa PCM y la capa física, y también nos vamos a dar cuenta que las señales son iguales. Efectivamente, como ven, la señal transmitida es igual a la señal recibida y la señal en los puntos que le mostré anteriormente son iguales. Ahora vamos a pasar a la siguiente capa. Al montar la capa de companción, el valor de A lo vamos a dejar por defecto y simplemente vamos a jugar con el valor del pico máximo en esta capa. Este valor es el valor de pico de la señal de prueba. Algo que se me había olvidado explicar anteriormente es que el tiempo de muestreo de la señal es de 1 sobre 4000. Luego en PCM, como son la rata de bits, va a ser 4000 por 8, que es el número de bits por símbolo. Bueno, ahora volviendo a lo de la capa de companción, la vamos a probar únicamente. Entonces dejamos desconectar las demás capas y la conectamos directamente. Vamos a simular. Bueno, este error sucede porque no podemos dejar el aire la capa PCM. Entonces vamos a volver a simular. Y como se darán cuenta, la señal transmitida nuevamente es igual a la señal recuperada. Eso nos indica que la capa funciona correctamente. Vamos a continuar con la siguiente capa. Continuando con la capa de audio, podemos ver que tenemos un bloque que es un micrófono y otro que lo que hace es grabar notas de audio. Tuvimos que montar esta capa en un modelo aparte, puesto que los recursos del computador no dan, por así decirlo, para simularla junto a las demás capas que hemos hecho anteriormente. Entonces vamos a probar grabando una nota de audio. Grabando audio, grabando audio, grabando audio. Entonces vamos a ver el archivo de salida. Grabando audio, grabando audio, grabando audio. Bueno, como hemos escuchado, grabamos lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces el bloque funciona correctamente. Continuamos con la siguiente capa. Continuamos con la capa de cuantización. Como podemos ver, está conformada por un bloque llamado encoder y otro que llama decoder, que tiene como parámetros el valor máximo de la señal que sale de la capa de companción y el número de bits con los cuales se va a realizar la cuantización. Este número de bits tiene que coincidir con el número de bits por símbolo de la modulación PCM. Entonces, lo ideal sería simular capa por capa, pero para este caso vamos a simular la capa de companción junto a la capa de cuantización. Bueno, como podemos ver, la señal transmitida es idéntica a la señal recibida y estas dos señales son las señales entre la capa de companción y la capa de cuantización. Como podemos ver, también son idénticas. Bueno, de esta manera finalizamos esta capa y podemos observar que cumple su función. Continuamos con la siguiente capa. Finalmente tenemos la capa de muestreo, que está conformada por un muestreador de orden 0 y un filtro analógico. Tenemos también como fuente de señal una onda senoidal de amplitud 128 y de frecuencia 1000 Hz.
Los parámetros del muestreador son el periodo de muestreo, y los parámetros del filtro analógico son el orden del filtro y la frecuencia de ancho de banda. Escogimos un orden de filtro alto para que comporte lo más idealmente posible. Una característica que se presenta en una capa, en general en cualquier capa, es que un bloque hace el proceso inverso del otro bloque. Por ejemplo, en este caso, el filtro analógico lo que hace es recuperar la señal muestreada por el muestreador de orden cero. Vamos a ver si funciona correctamente. Como podemos ver, esta gráfica es la onda senoidal de la fuente, y esta sería la señal recuperada a la salida del filtro analógico. Son idénticas en amplitud, pero hay un pequeño error en la fase que presenta la señal recuperada con respecto a la señal transmitida. Este error puede ser debido al desfase que introduce el filtro analógico. A continuación los dejo con mi compañero Juan David, que les va a explicar el montaje general. Bueno, ya realizado el montaje de nuestro sistema con todas las capas, hemos decidido cambiar la capa de audio conformada por el micrófono simplemente por un generador de ondas sinusoidales continuas con una frecuencia de 1000 Hz. Esto debido a que el uso de esta capa de micrófono alarga bastante el tiempo de simulación y no nos queremos extender. Lo que vamos a hacer a continuación es ver punto a punto la señal que se presenta y decidir en base a esto si nuestro sistema funciona correctamente. Si el sistema funciona correctamente, la señal de A tiene que ser casi idéntica con la señal de B, la señal C con la E y así sucesivamente. Ya vemos que el sistema tiene algún error y gracias a que está modelado por capas ya podemos encontrar el origen del error, que es en este punto. Las señales no son ni siquiera parecidas y ese punto es el punto de unión entre el cuantizador y entre la capa de cuantización y la capa PCM. Gracias al diagrama de ojo podemos observar que el error seguramente se presenta debido al atraso de 15 microsegundos. Entonces lo que vamos a hacer es atrasar estos 15 microsegundos para corregir el error. Pero como estamos trabajando con 8 bits por símbolo, tenemos que hacer que el atraso sea un múltiplo entero del símbolo. Entonces tenemos que atrasar los 15 microsegundos del bit más el atraso de 7 bits que conforman, de los otros 7 bits que conforman el símbolo. Cada bit tiene un tiempo de alrededor de 30 microsegundos. Ya realizamos la corrección y observe que el error ya desapareció. El atraso, como puede ver, es de un símbolo exactamente. Y ya la señal recuperada es igual a la señal recuperada, esta es igual a la señal transmitida. Entonces ya podemos concluir que nuestro sistema ya funciona bien. Bueno, compañeros, eso es todo. De lo que hemos aprendido podemos concluir que es bueno diseñar una capa y probarla, y después seguir montando las demás capas y ir probando capa por capa. Bueno, otras conclusiones es que podemos encontrar un error fácilmente si vemos las señales entre capas, porque allí sabremos cómo tiene que ser la señal y tal vez podamos encontrar el error mucho más fácil. Otras ventajas puede ser que podremos montar un sistema sobre otro sistema ya existente, es decir, montar más capas sobre otras capas. También podremos cambiar capas de posición si seguimos algunas reglas, es decir, no todas las capas pueden ser, digamos, se pueden cambiar de nivel, pero algunas entre ellas sí, tal vez un sistema funcionará más en un orden de capas específico que en otro. Entonces, eso es todo y muchas gracias por el video y hasta en otra ocasión.